Vamos a dar inicio a nuestra conferencia matutina del día domingo. Entonces ruego a todas las personas que tengamos los micrófonos en modo silencio para escuchar la conferencia, el tema espectacular que nos atañe en este día. Es un tema muy bonito llamado El patrón de la felicidad y el emprendimiento. Para hoy tenemos como invitado especial una persona con gran conocimiento, con gran visión, con gran entendimiento, quien nos va a hablar sobre cuáles son los patrones para llegar a la felicidad y asimismo el emprendimiento. Con ustedes damos la bienvenida a Willy Caicedo. Adelante, Willy. Bueno, muy bien, muchas gracias a José Manuel Gutiérrez Santa, que es el anfitrión, hace el enlace con todo el equipo de la ciudad de Villavicencio en este espacio que también se inició de cero y digamos con el tiempo le fuimos queriendo y se va volviendo como una especie de, eso es un espacio roca, un espacio de refrigerio, un espacio de oasis, un espacio donde nos podemos ver, nos podemos sentir. Y todo eso hace parte precisamente de todo lo que es el desafío de hacer que las cosas pasen, de hacer cosas sin pedir permiso, sin esperar la aprobación de diversos factores. Y todo eso tiene que ver con el ejercicio precisamente del patrón de la felicidad, ¿no? De manera que estamos muy agradecidos, muy satisfechos, muy comprometidos, muy contentos, obviamente, con todo este asunto que nos ocupa, de poder transmitir, de poder compartir, de poder ponernos, como dice, en el asador, a ver de qué estamos hechos. Saludamos a todos y cada uno de los presentes. Sabemos, quiero que sepan de antemano que siempre hay un afecto, un respeto, una consideración enorme y un deseo, desde luego, que todas las cosas que se propongan puedan de alguna manera multiplicarse. Todo lo que en este momento están pensando, están deseando, que obviamente es para mí, para todo el equipo, que se duplique, que prospere. Entonces es muy importante saber qué estamos pensando, qué estamos deseando. Eso es supremamente importante. El patrón de la felicidad y el emprendimiento. El patrón de la felicidad y el emprendimiento. ¿Qué es el patrón? Normalmente nosotros miramos el patrón como algo ya establecido, que es generalmente el vínculo entre el trabajador y el dueño del chuzo, ¿no? Al cual siempre se le llama patrón. Pero hay algo que me ha rondado desde hace mucho tiempo con relación, digamos, a lo que es un patrón, ¿no? Un patrón son los eventos que se repiten de una manera lógica, pero también de una manera formal. Esos eventos que se repiten de alguna manera pasan a ser no percibidos por a veces nuestra conciencia, a veces nuestros sentidos, a veces nuestra funcionalidad como seres humanos. Hay muchas cosas que se están repitiendo y de alguna manera nosotros no nos estamos percatando. Cuando uno se percata de esos eventos, ¿no? Entonces ahí cuando ameritamos o la misma circunstancia nos sugiere un cambio porque hay cosas que se van repitiendo. Y eso es un patrón. De ahí que cuando nosotros miramos el ejercicio de la felicidad que está implícito en todos los seres vivos tienen un anhelo de ser felices, ¿no? De ser felices. Todos los seres vivos, estamos hablando de animales, de plantas, estamos hablando de seres humanos, ¿no? De todo lo que son seres vivos,
siempre el anhelo es la felicidad. Pero la felicidad parece ser muy esquiva, pero realmente no es que sea esquiva. Lo que pasa es que la felicidad sigue un patrón. Y obviamente la felicidad es inherente a la libertad. La felicidad es inherente a la riqueza. Tome nota. La felicidad es inherente a la riqueza. No se puede ser rico o más bien feliz sin ser rico. No es posible, no es posible. De pronto, dentro de lo que escuchamos cotidianamente, hay personas que dan muchas argumentaciones con relación a este asunto, pero no es posible, no es posible. De ahí que hay un patrón implícito en la mayoría de los seres humanos y es que es un patrón que repele a la riqueza. Por eso se hace apología emocional, sensitiva, gustativa, propositiva, con rechazo a la riqueza. Es decir, todo eso que se hace desde el mismo argumento verbal es una defensa a la pobreza. Y sobre todo en estos tiempos y en nuestros países latinoamericanos es muy común sentirnos bien como favoreciendo a la pobreza, y eso pues no es normal para un ser humano pues normal. Hay un libro que se llama La ciencia de hacerse rico, y lo primero que hace en relación es la forma, y la forma radica en el pensar. Todo empieza y termina en el pensar. Como pensamos, generalmente sentimos, y como pensamos, generalmente actuamos. Por eso, todo eso lleva un patrón. Entonces, la felicidad sigue un patrón. La felicidad siempre sigue un patrón. Entonces, de ahí que uno puede mirar, ya con este palmarés, puede mirar más o menos, puede proyectarse hacia dónde quiere ir, entendiendo de que la felicidad sigue un patrón y igualmente la riqueza sigue un patrón. Por ejemplo, nosotros crecemos escuchando a los padres, a los adultos que nos dicen que el estudio, por ejemplo, que sacar buenas notas, que el ser inteligente, que el tener muchas habilidades, que tener muchas cualidades nos llevan a ser ricos, y eso no es propiamente cierto. No es propiamente cierto, porque también la riqueza sigue un patrón. De ahí que si nosotros medimos, de acuerdo a eso que estoy diciendo, si lo medimos en la realidad, haciendo un paneo con nuestra familia cercana, las personas con las cuales de alguna manera hemos crecido, vecinos, amigos, qué sé yo, nos vamos a dar cuenta que hay gente con muchas cualidades, ¿no? Gente que muy trabajadora y todo, pero no es de alguna manera satisfactoriamente rica. ¿Por qué se da esto? Porque desde luego la riqueza sigue un patrón. Entonces a veces nosotros somos como, diría yo, indiferentes ante realidades, indiferentes ante verdades. Y por eso es que obviamente en muchos casos, en la mayoría de los casos, nos cuesta cambiar. ¿Por qué? Porque para cambiar también necesitamos un porqué, es decir, una razón por la cual debemos cambiar. De las frases que se citan de Einstein, por ejemplo, Einstein decía que la locura, ¿no? La locura como tal, definir la locura en un ser humano es aquella persona que piensa que haciendo lo mismo y lo mismo va a encontrar un resultado diferente. Es algo que, a pesar de que es una frase muy simple, cuesta mucho de alguna manera asimilarla, porque a veces de pronto no le prestamos mucha atención a las frases, ¿no? Las frases nos dicen mucho. Como también escuchamos una frase muy común que dice que quien olvida la historia está condenado a repetirla. O sea que estamos hablando ahí los sucesos, ¿no? Los eventos que transcurren durante la vida, durante nuestra vida, durante la vida de muchas personas alrededor. Entonces a veces como que de alguna manera no nos sentamos o no nos centramos a medir, o más bien a analizar o quizás a visualizar por qué muchas cosas de alguna forma no sentimos que se dan
o no sentimos que fluyen. Y es obviamente, ¿por qué? Porque estamos obviando el patrón que es el que hace que las cosas de alguna manera sucedan, ¿no? Las cosas suceden es a partir de un patrón, porque la riqueza, el patrón, la riqueza sigue un patrón, la felicidad sigue un patrón, la pobreza sigue un patrón, la mala actitud sigue un patrón. Es decir, hay un patrón para todo, pero no es ese patrón, esa relación entre trabajador y jefe. Es simple y llanamente el evento que de manera sucesoria se hace durante la vida. Por esa razón entendemos muchas cosas con relación a lo que es el patrón de la felicidad. El negocio que nosotros desarrollamos está enmarcado en un patrón de riqueza. Está enmarcado en un patrón de riqueza. Cuando empezamos a estudiar, más bien a desarrollar y a educarnos sobre todo este fenómeno llamado network marketing, vamos comprendiendo muchas cosas, y obviamente cuando las vamos comprendiendo nos vamos dando cuenta de que son posibles. ¿Por qué? Porque la persona directamente involucrada para que se haga posible es uno mismo, o sea, es usted. Usted es la persona involucrada para forjarse un futuro, el que se diseñe, el que se disponga, usted lo puede lograr. ¿Por qué? Porque va entendiendo que el network marketing se mueve en un patrón de riqueza. No es un tema, digamos, para estancarse, para quedarse quieto. Es simplemente para ser siempre dinámico, es decir, en movimiento, en acción. Y eso pues tiene también unos principios, ¿no? Los principios elementales que se requiere pues para desarrollar todo el tema del network es supremamente sencillo, que es simplemente tener un sueño claro, es decir, tener un porqué y obviamente ser consecuente a ese porqué, para que en ese orden se vayan desarrollando las cosas, y por esa razón es inevitable, o sea, es inevitable el éxito en la medida que somos personas dinámicas, o sea, activas, es decir, productivas. ¿Por qué? Porque estamos en el espacio correcto, y es que mientras nosotros ejerzamos el network marketing, estamos viendo o estamos dentro del seguimiento de ese patrón de riqueza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos de manera cotidiana dentro del formalismo social, que era lo que decía hace un rato, cuando vamos creciendo y nos dicen que si estudiamos y que si somos inteligentes y que sacamos buenas notas y que si tenemos muchas habilidades, vamos a ser ricos, vamos a ser personas prosperadas. Y ocurre que no es así, porque la riqueza, básicamente, el patrón común, el común denominador del patrón de la riqueza está enmarcado en la regla 80-20. 80-20. Si de pronto no comprende esa parte, estamos para eso, para tratar, digamos, de compartirla, explicarla, que significa de que solo el 20% recoge el esfuerzo del 80%. O sea, eso es una regla, pero clarísima, la fórmula 80-20. Entonces, la riqueza se concentra sobre un 20% de ese 80%, es decir, quien hace todo el trabajo, quien hace todo el esfuerzo es el 20%, el 80%, pero el 20% se queda, digamos, con la resultante. O sea, que no hace el esfuerzo, pero sí obtiene el resultado. Entonces, esto lo lleva a pensar a uno muchas cosas y lo lleva a replantearse muchas cosas, porque claro, uno empieza a darse cuenta que eso que escuchaba cuando niño, o eso que escucha uno de la gente común, pues no es tan cierto, porque uno termina desgastado. Y es lo que pasa cuando una persona está, por ejemplo, en el ámbito laboral. Sabemos que todo el ejercicio, ¿no?, del network marketing lo que insta es a que una persona sea autónoma, es decir, a que una persona tenga su propio negocio, que una persona tenga su propio derrotero hacia el mañana. Entonces,
Para eso se requiere un cambio, porque lo que hace que de alguna forma muchas cosas no fluyan, quizá en la mayoría de personas, es que no se adaptan, digamos, a las reglas del juego, de lo que corresponde, digamos, al éxito, sea al éxito, sea a la libertad, sea a la riqueza, desde luego a la felicidad. Todo absolutamente sigue un patrón, y entonces nosotros tenemos que estar en armonía con ese patrón, es decir, no estar en el lugar equivocado. Oye, mientras permanezcamos nosotros en lugares equivocados, pues vamos a hacer, va a haber mucho desgaste en nuestra vida, que es lo que ocurre cuando uno por primera vez le aparece la figura del cuadrante. El cuadrante del flujo del dinero es muy importante para un ser humano, porque inmediatamente lo ubica, es decir, lo aterriza. A partir de ese momento ya uno sabe dónde está parado. Si uno no tiene esa información, entonces es como si está en el lugar equivocado. Solamente usted imagínese que obviamente quizás a muchas personas le ha pasado, que una persona sea buen trabajador, sea la mejor trabajadora de la empresa, y que obviamente la persona inclusive llegue más temprano, salga más tarde, sea más eficiente, sea una persona que resuelve problemas, una persona que aporta a la empresa y toda la cosa. Esa persona, con todas esas situaciones, esa persona evidentemente no se va a hacer rica, esa persona no se va a hacer rica, y esa persona va a tener un estímulo efímero, ¿no? Un estímulo efímero en el sentido de que en un momento de su vida se va a percatar, uno, de que está siendo explotada, dos, de que no está siendo valorado su trabajo, tercero, que esa disposición sin cuartel para que la empresa funcione va a ser motivo de conflicto del resto de compañeros, porque obviamente le van a decir lambona, le van a decir zapa, le van a decir de todas las cosas que suele ocurrirse, digamos, en los espacios laborales. De manera que esa persona se va a dar cuenta que tiene muchas habilidades, muchas cualidades, muchas fortalezas, pero está en el lugar equivocado. O sea que no hay posibilidad de que esa persona progrese en la vida. Va a tener de pronto un estímulo, ¿no? Mediante quincenas, mediante mensualidades, pero al final se va a dar cuenta que no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque hay un patrón que es consecuente, que es lo mismo que ocurre como cuando las personas migran. Por estos días que ustedes escuchan mucho de que la migración y que me largo y no sé qué y tal. Entonces, si nosotros le hacemos seguimiento a las personas que se van a otro país porque consideran que donde están no es bueno, estas personas a donde llegan van a encontrar la misma situación. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que esta persona va siguiendo el mismo patrón, o que la vida de esta persona, o que el designio de la vida de esta persona va siguiendo el mismo patrón. La mayoría, digamos que el 98% de las personas que migran terminan una situación muy lamentable, en el sentido de que las personas empiezan, por un lado, a sentir la ausencia, digamos, de su tierra natal, y por otro lado, obviamente la persona que sale, la razón por la cual no vuelve es para que de pronto no se vea que fracasó en su intento, que fracasó en su vida, que fracasó en ese afán de mejorar su calidad de vida. Porque la cuestión es que cuando nosotros queremos mejorar nuestra calidad de vida, nuestra condición, obviamos nuestra parte mental, nuestra forma de pensar. Entonces nos vamos para muchos lugares con el mismo coco, como se suele decir, nos vamos para muchos lugares con nuestra misma actitud, ¿no? Ocurre mucho dentro de este modelo de negocios, muchas personas que de alguna manera consideran que donde están no fluyen, y entonces se largan hacia otros modelos de negocio, pero ocurre que la persona sigue el mismo patrón, o sea, donde va, se va a dar cuenta que también hay problemas, que las cosas no son así como es que me dijeron que que fulano se fue para tal lado y se hizo diamante en 8 días, entonces yo pienso que allá es porque se hizo diamante en 8 días. Entonces la gente va siguiendo como una situación
pero lo que va es huyendo de su propia realidad. Lo que va es así, lo que va es huyendo de su propia situación, lo que va es huyendo de su propia condición. ¿Por qué? Porque está siguiendo un patrón de lastre, un patrón de escasez, un patrón de negativismo, está siguiendo un patrón. Es decir, todo lo que nosotros hacemos obedece a un patrón. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos obedece a un patrón. De ahí que entendemos desde luego que hay, claro, puntos vibratorios. Nosotros vibramos, nosotros como seres humanos podemos vibrar en una buena actitud o una mala actitud. Cuando hablamos de actitud, curiosamente ninguna persona admite que tiene mala actitud. Todos nosotros consideramos que tenemos buena actitud, pero la buena actitud se mide es por la productividad, no por nuestro parecer, sino por la productividad. De ahí que hay muchas cosas que, de hecho, la gente hace muchos esfuerzos, como decía hace un rato, pero no logra de alguna manera productividad. No logra productividad. Por esa razón viene la superstición de que las personas están, unos están como es, amarradas, hechizadas y todo ese tipo de cosas, porque hay gente que siente que no fluye, ¿no? Que no fluye, que no fluye, que no fluye. Y eso pues uno ve realmente durante pues toda la historia, digamos los entornos familiares y sociales, personas que se esfuerzan mucho y no es porque sean expeditamente malas personas, sino que las cosas como que no se le dan, como que no se le dan, como que no se le dan, como que no se le dan. Y hay personas que de hecho siguen algunas fórmulas al pie de la letra, pero las cosas como que no se le dan, como que no se le dan. Y obviamente las personas entran en una ligera frustración emocional, actitudinal, porque consideran que por todo el esfuerzo que han hecho deben tener un premio. Y ocurre que el universo no premia las buenas intenciones. El universo corresponde a las acciones, no a las acciones. De ahí que tenemos que aprender, digamos, a optimizarnos como seres humanos y es entender cosas que son supremamente importantes, como el saber que nosotros podemos vibrar constantemente en un miedo, en un temor, en un presentimiento de que algo va a pasar, de que algo malo va a pasar. Y si nosotros entramos en esa película, nos va a morder la vaca. ¿Por qué? Porque evidentemente eso ocurre. Vivimos en un mundo de que a veces pensamos que las tragedias son actuales, son de momento. Y ocurre que durante toda la historia, cuando empezamos a leer, nos damos cuenta que han habido momentos difíciles. Ha habido momentos difíciles y en los momentos difíciles solamente vemos dos figuras. Los que triunfan y los que se quedan. Los que triunfan y los que se quedan. Y los que triunfan obedecen a una actitud. Los que se quedan también obedecen a una actitud. De ahí que hay muchas cosas que de alguna manera vamos entendiendo cuando comprendemos los eventos que se repiten, los eventos que se repiten, los eventos que se repiten. Conozco de personas que han intentado huir de ese ambiente, digamos, paternal, social, porque había mucha situación de licor, de trago y otras cosas, y de pronto se van a muchos kilómetros de distancia a otros países y encuentran las mismas personas ofreciéndole las mismas cosas. Se dan cuenta que hay un patrón que se repite, hay un patrón que se repite. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo rompemos con ese patrón de lastre? ¿Cómo rompemos con ese patrón de insatisfacción? ¿Cómo rompemos con todas esas cosas? Precisamente entendiendo los principios. Primero, de que no es el lugar, de que no propiamente es el lugar, pero sí es el estado en el cual nos encontramos en ese lugar, ¿no? Porque en la mayoría de los casos vemos que actuamos nosotros en contravía. O sea, queremos algo, pero nuestros gestos, nuestra actitud emocional, que hemos insistido mucho en la parte emocional, nuestra parte emocional repele eso que queremos, Si nosotros generalmente queremos ser felices, pues tenemos que procurar estar en entornos felices o hacer que esos entornos sean felices. No nos debe molestar la gente feliz, porque hay gente que quiere ser feliz, pero le molesta la gente feliz.
Es algo curioso. O como hay gente que quiere ser rica y entonces le molestan los ricos, los ve como una amenaza, que lo estamos viendo por estos días de una manera muy puntual. De manera que todo eso nos ayuda a entender ese patrón de la felicidad, porque realmente queremos ser felices y cuando hablamos de querer ser feliz no es esperar un día que vayamos a ser felices. Tenemos que ser felices ahora, en el aquí y ahora, porque de eso se trata el negocio de la vida, de poder tomar las cosas de modo presente para que todo fluya así. Porque hay una cosa que es importante dentro del ejercicio de la vida y es la lógica. La lógica tiene que ver con todo y hay una lógica formal de la cual hablaba hace un rato, de que uno sale a la vida y ve que la gente hace ciertas cosas, entonces uno entra como en ese formalismo, ¿no? O lo que llaman políticamente el oficialismo. Entonces hablamos del trabajo formal. Hay gente que se esfuerza mucho por tener un trabajo formal o una educación formal, pero entonces ¿a dónde conduce esa educación formal o a dónde conduce ese trabajo formal? Entonces generalmente no le lleva la satisfacción que la persona espera en ese formalismo. Entonces hay una lógica que termina siendo ilógica, ¿no? Ilógica porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, el espacio del empleo ya está estandarizado. Sabemos que de antemano ya hay unos valores que se van a percibir durante espacios, sean diarios, semanales, quincenales, mensuales, ¿no? Ya se sabe cuánto se va a percibir. De ahí que cuando nosotros miramos eso, si le hacemos lógica, entonces decimos, claro, si yo sé cuánto me gano y sé cuánto me gasto, pues si esto lo elevo a 2, 3, a 4, a 5 años, pues en 5 años voy a terminar como estoy ahora y quizás un poco peor porque voy a estar un poco más desgastado y obviamente un poco más endeudado. Entonces, como que no es ahí el tema. Entonces vamos entendiendo la lógica, ¿por qué? Porque nosotros también tenemos que actuar con inteligencia y seguir un patrón. Entonces, el patrón que debemos seguir es donde haya una probabilidad, que generalmente así es como funciona todo el asunto tanto de la felicidad como de la libertad, como de la riqueza, una probabilidad. Y la probabilidad es estar en un espacio donde haya o se rija en un patrón de riqueza. ¿Por qué se genera un patrón de riqueza dentro del network marketing? Por lo simple, por lo sencillo, por lo mental. Porque si entendemos que la riqueza sigue el patrón del 80-20, entonces decimos que yo debo estar en esa misma dinámica 80-20. Y 80-20 significa entender que es el esfuerzo de muchos, ¿no? El sueño de muchos, las habilidades de muchos, para que en ese orden avancemos. O sea que ya estamos en un ambiente favorable, en un ambiente que rige un patrón de riqueza. ¿Por qué? Porque no soy yo solo. Puedo tener todas las habilidades, todas las cualidades, toda la fuerza, pero si estoy solo, no pasa absolutamente nada, va a terminar totalmente colapsado. Y esa no es la idea. ¿Por qué? Porque anhelamos, desde luego, un ahora mejor y un mañana mejor y un pasado mañana mucho mejor. Entonces debemos estar en una dinámica, en un ambiente que nos permita esa posibilidad. Entonces ahí es cuando entendemos muchas cosas que de momento no entendemos, o no entendemos por qué mucha gente hace cosas o por qué mucha gente cambia de momento de dejar esas cosas que para mucha gente es supremamente admirable, porque hay mucha gente que anhela muchas cosas que para otros son tortura, ¿no? Tortura, por ejemplo, mucha gente anhela los grandes cargos ejecutivos, ¿no? Los grandes cargos corporativos, pero cuando se está cerca a esa persona corporativa, uno se da cuenta que no hay felicidad, que hay mucho sufrimiento, porque para acceder a estos espacios hay que hacer muchas cosillas que no son tan ortodoxas, ¿no? Tan ortodoxas, y entonces al final terminamos como en el ejercicio o el famoso síndrome de Ptolomeo, que por creer que podía dominar el fuego, ¿no? Él hace todo el esfuerzo para robar el fuego a los dioses y al final se quema, porque eso ocurre en la vida real. Muchas cosas que vemos a la distancia a veces las vemos como
buenas, como favorables, y hay cosas que son buenas y todo, pero a veces la vemos en un punto de la ensoñación, es decir, vemos las cosas buenas a la distancia para nosotros vernos o sentirnos miserables, y ese es un error, ¿no? Porque como alguien dice que los jardines del frente siempre se verán más verdes, entonces a veces vemos a la distancia y decimos si yo tuviera eso o aquello y tal, y empezamos a desear, o sea, son deseos necios, o más bien envidias necias, porque nosotros también podemos proporcionarnos, ¿no?, una satisfacción aquí, ahora y constante. Y eso, de eso se trata todo este ejercicio de la felicidad. O sea, la felicidad no es solamente para otras personas, es para todos y cada uno de nosotros. Y obviamente entendemos nuestro propio derrotero. Y ahí que entendiendo la secuencia de los eventos, que es el patrón, en ocasiones nosotros intentamos seguir modelos, seguir conductas. Y digamos que en cierta manera eso está bien. Eso en cierta manera está bien. Pero hay una situación que tenemos que tener claro. Y esto ocurre para el tema generacional. La razón por la cual llegamos a un sitio obedece a una situación personal, no a una situación colectiva. Por eso, en muchos casos, el legar, esa es la razón por la cual llegamos a un sitio, no es tan satisfactorio porque las personas que nacen en ese sitio no sienten ese sitio porque no tuvieron de alguna manera el antecedente. Por eso se dice que quien no conoce la historia está llamado o condenado a repetirla. Porque cuando, digamos que hay una situación de escasez o hay una situación de hambre, que es lo mismo, entonces las personas migran o se cambian de lugar, se cambian de estadio. O sea que, ¿por qué se cambia esa persona? Porque hay una situación apremiante, que es una dificultad. Entonces, estas personas que llegan a otros lugares, estas personas generalmente tienen una razón y van a sentirse que pasan de lo peor a lo mejor, de lo peor a lo mejor. Ocurre que en el espacio donde nacen o se reproducen, entonces estas personas nacen en ese ambiente mejor, digamos, para estos padres, pero estos hijos no sienten. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la historia, no tienen el proceso, por esa razón no les importa o pareciera no importarles nada y tienen todo el derecho, es decir, tienen todo el derecho, ¿por qué? Porque es una, podríamos decir, una especie de simiente nueva que surge con otras expectativas. Por eso, vuelvo y digo, el seguir muchas veces conductas o similares no es tan inteligente porque cada persona que camina tiene una razón por la cual camina. Otros se van a sentir cansados en el camino, otros se van a sentir sin sentido en el camino, que es lo que ocurre en muchos casos, sobre todo cuando los empresarios, las personas nuevas en el network marketing, de alguna manera se sienten que en un momento quedan así como medio solas, como medio vacías, así. Entonces se sienten así como que no saben qué hacer, ¿no? Y entonces ahí cuando es importante entender por qué se empezó. Es decir, ¿cuál es la razón que mueve? ¿Cuál es la razón que mueve? Porque cuando hablamos de riqueza, la riqueza no es colectiva, ni en el ámbito familiar, ni en el ámbito social. Por eso, cuando ustedes escuchen la palabra igualdad, vomiten esa palabra. Cuando ustedes escuchen la palabra equidad, vomiten esa palabra. ¿Por qué? Porque no es posible. No es posible, no es posible. Sobre todo cuando ustedes ven, por ejemplo, países desarrollados. En los países desarrollados hay una brecha gigante de desigualdad, que eso es lo que muchas veces aprovechan los políticos para manejar las emociones de la gente. La desigualdad no es por cuestiones de alguna manera de una tiranía, no, la desigualdad se da porque hay personas que son más productivas que otras. Y cuando ustedes se dan cuenta, va a encontrar lógica. Eso tiene lógica, ¿por qué? Porque es como si colocamos el caso suyo. Si usted es una persona altamente productiva, como dice Stephen Covey, ¿no? Entonces, obviamente, usted va a tener mayor cantidad de bienes. Y esos bienes están representando su productividad, su ecuanimidad
¿no? Y podrían decir muchos, el favorecimiento de la diosa la fortuna. ¿Pero es por qué? Porque usted es una persona diligente, o sea, diligente, inteligente, porque también hay que saber dónde hay que colocar, como se dicen, los huevitos, ¿no? Porque, vuelvo y digo, una persona que considera que es diligente, una persona que considera que es inteligente, obviamente esa persona debe estar por fuera del formalismo, o sea, de la formalidad. ¿Por qué? Porque es una persona autónoma, es una persona que crea, es una persona que puede desarrollar, es una persona que puede construir, es una persona que puede hacer que las cosas pasen. Es decir, es una persona que no está esperando una orden para moverse, sino que actúa por cuenta propia. Esa es la razón por la cual empezamos a entender muchas cosas dentro del patrón del éxito, del patrón de la libertad, del patrón de la felicidad, del mismo patrón de la riqueza. Entonces, en ese orden vamos dándonos cuenta de que cuando avanzamos de acuerdo a nuestro sueño, de acuerdo a nuestro porqué, vamos alcanzando cosas. Vamos alcanzando cosas y no nos hacen felices las cosas que vamos alcanzando, sino que es el resultado de esa felicidad, es el resultado de esa actitud favorable, es el resultado de esa disposición hacia la vida. ¿Por qué? Porque estamos actuando en consecuencia, le estamos colocando lógica a las cosas, ¿no? Un poco la fórmula de la álgebra, que el álgebra era pues algo que era muy tortuoso, porque realmente pues cuando se está en la parte escolar es muy tortuosa la álgebra, pero la álgebra cuando la miramos así ya olímpicamente, la vemos más objetivamente, nos damos cuenta que tiene un sentido porque es la lógica que hace que digamos las cosas aparezcan las resultantes. Entonces decimos que si nosotros en la medida que vamos avanzando vamos adquiriendo conocimiento, el conocimiento tiene que ser proporcional a nuestra productividad, tiene que ser proporcional a nuestro accionar, porque de las cosas que nos dice todo este asunto es que si nosotros tenemos conocimiento, pues el conocimiento tiene que ponerse en acción, o sea, tiene que aparecer como fruto de lo que somos, y es actuar en consecuencia, que es lo contrario, digamos, al formalismo en el cual se rige el mundo, y es que las personas a veces piensan que en la medida que haya de pronto más títulos académicos van a tener mayor ventaja, y no es así. No es así porque mientras se sea dependiente, por más habilidades, cualidades, lo que sea, no hay posibilidad de avanzar porque ya todo está estandarizado, y esa es una parte bastante importante. La lógica sigue una secuencia. Es como si nosotros miramos, por ejemplo, pobreza. La pobreza, digamos que es algo que está y parece, digamos, la riqueza. Entonces decimos pobreza, riqueza. Es decir, que si somos pobres, nosotros tenemos la posibilidad de ser ricos. Y como decía hace un rato, si nosotros llegamos a un lugar, tenemos una razón por la cual llegamos a ese lugar. Entonces, de nosotros, de alguna manera, a pesar de que alcanzamos un bienestar personal, que esa es la realidad, las otras personas no lo van a tener o no lo van a ver como un gran logro, porque para muchos, como pues no hay esfuerzo en ninguna orden, entonces las personas pueden sentirse un poco molestas con la abundancia, ¿no? La abundancia que no se siente, que son los fenómenos sociales y que han estado durante toda la vida. Por ejemplo, hay un momento en el cual un hombre sale de un lugar porque él va persiguiendo un sueño, y obviamente como va persiguiendo un sueño pasa por muchas situaciones, muchas pruebas, pero al final este hombre obtiene la realización del sueño, porque él siempre creyó el sueño era personal, pero el resto, ¿no?, de su familia no estaba en el sueño de la forma como él lo tenía. Entonces, donde él va y triunfa, en el momento en que él triunfa, la familia llega. Pero una vez
cambia el modelo de gobierno, entonces esa familia pasa a ser esclava. O sea que lo que fue bueno para uno no fue tanto para el resto. ¿Por qué? Porque el resto no lo estaba de alguna manera anhelando, no estaba en su imaginario colectivo. No estaba en su imaginario colectivo. Y eso tiene mucho que ver con lo que usted desea. Digamos, cuando usted sabe qué es lo que desea, cuando usted sabe por qué desea lo que desea, entonces a partir de allí usted empieza a darse cuenta que usted tiene que seguir un patrón. Que usted tiene que seguir un patrón que le va guiando y le va haciendo llegar. Y le va haciendo llegar a donde usted quiere para que eso se cumpla. Para que eso sea, desde luego, bastante significativo. Entonces, seguimos objetivos como entender que si hay tristeza, entonces decimos, debemos ser felices, o sea, quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Alguien dice que por cada 10 lágrimas hay una risa, o por cada risa hay 10 lágrimas, por cada risa hay 10 lágrimas. Estamos hablando de un principio que es el de la oscilación, principio de oscilación, principio de oscilación, que hay frío, caliente, que hay noche y hay día, que hay claro y hay oscuro. Entonces, todo eso es una secuencia. Eso tiene que ver con la lógica, tiene que ver con la lógica. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo sea de alguna manera productivo? Pues entender lo que estamos haciendo y saber que si lo que estamos haciendo nos lleva a donde queremos llegar, entonces tenemos que hacerla y, como dice, meterle toda la ficha. ¿Por qué? Porque con toda certeza es una lógica que nos lleva a una secuencia. Y por ende la secuencia nos lleva a las consecuencias. Todo lo que somos hoy, en este preciso momento, en este aquí y ahora, obedece a una secuencia, obedece a una decisión, obedece a una decisión. A veces decimos, no, pero es que yo no he decidido que me vaya mal en la vida. Yo no he decidido que me vaya mal en la vida. Yo no he decidido a que fracase o qué sé yo. Sí, 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 porque como dije al principio, hay un patrón que está en constante movimiento. Hay un patrón que está en constante movimiento. ¿Qué es lo irónico? Lo irónico es que no sabemos nosotros, desde luego, no sabemos que estamos haciendo algo de manera consciente. La mayoría de las cosas que se hacen inconscientes. ¿Quiénes hacen las cosas conscientemente? Las personas productivas. ¿Por qué? Porque se piensa y se evalúa lo que se está haciendo día tras día tras día. Entonces uno dice, bueno, estoy haciendo esto y lo estoy haciendo, entonces, ¿cómo me fue? Hace un momento preguntaba, creo que era Andrés, acerca de cómo fue esta semana. Entonces yo hacía memoria y decía, no, fue bien la semana. ¿Por qué? Porque en eso que no había nada al principio, nada, pues no había nada, que esa es una parte, digamos, de testimonio como tal, ¿no? Es que no había nada, es decir, digamos, en mí no había nada al iniciar todo este asunto. Había sido un sueño y había una determinación y había un compromiso. ¿Con quién? Conmigo mismo. Entonces empezamos a hacer cosas, Entonces hoy ingresan personas con todas, por todos los lados entran personas, digamos, cada ciclo están ingresando personas. Entonces dice uno, claro, eso es consecuencia de una acción, de una determinación. Ese es un patrón, ¿se da cuenta? Es un patrón que se repite. Ahora bien, si uno que en principio era uno solo y de momento ya no es uno, sino que son uno por acá, otro por acá, entonces ya son tres en la misma, o sea, siguiendo el mismo patrón, ¿no? De multiplicidad. Por obvias razones tiene que aparecer una resultante. Entonces, claro, eso se hace ¿por qué? Porque del mismo instante hay una sensación de esperanza, hay una sensación de felicidad, hay una sensación de un porvenir mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay unas razones. Yo siempre digo, todo esto se inicia es a partir de que dentro de esa búsqueda, a veces hay una búsqueda que uno la hace de manera, digo yo,
consciente, pero hay una búsqueda también inconsciente, que uno sabe que algo va a venir, pero no malo, algo bueno va a venir, algo significativo va a venir. Entonces uno hace algo importante, porque uno aprende que este tema de la riqueza no hay que perseguirla, no hay que perseguirla porque es muy esquiva, por esas mismas razones que estaba exponiendo hace un rato, es supremamente esquiva. Lo que hay que tener es la mente abierta. ¿Por qué? Porque si la riqueza va y viene y se mueve, ¿no? Entonces busca lugares donde entrar. Entonces, si hay una mente abierta, pues lo ideal es que entre a esa mente que es la suya. Y esperamos siempre que sea la suya, porque uno dice, bueno, yo la tengo abierta precisamente porque entiendo un poco este tema. Entonces, uno empieza a hacer cosas y uno tiene la capacidad de soltar, que esa es una de las cosas importantes de lo que es entender. O sea, en la medida que uno entiende, uno tiene que soltar lo que le estorba para obtener cosas no propiamente nuevas, sino cosas buenas, cosas significativas, cosas importantes, cosas que edifiquen la existencia de uno como ser humano, que dignifiquen la existencia de uno como ser humano, porque cuando uno considera que uno es diligente, que uno es determinado, entonces, pues obviamente tiene que haber una resultante de todo eso. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Ahí esa es la razón por la cual cuando nosotros nos encontramos en un ámbito, digamos, laboral, entonces decimos, uy, yo aquí tengo todas las cualidades, pero me siento miserable. ¿Por qué? Porque yo soy muy inteligente, pero esa inteligencia mía es para mi jefe, y soy muy diligente, pero eso es para mi jefe, y pues no es porque él sea mi jefe, porque ni más faltaba, yo no puedo estar como en riñas con mi jefe, pero el tema es que él se está haciendo rico y yo no, y él está haciendo menos esfuerzo que yo, y yo sí estoy haciendo, o sea, yo hago todo el trabajo y él se queda con el resultado. Es ahí cuando uno dice, no, yo necesito hacer algo importante en la vida, algo que valga el sentido, y esa es la razón por la cual dentro de esa búsqueda de la cual estoy hablando encontramos el medio humano. Hay mucha gente que no lo entiende, y claro, uno no puede querer lo que no entiende. Para eso son estos espacios, para que nosotros entendamos qué tenemos, para que nosotros nos apasionemos con lo que tenemos y pensemos siempre por qué llegamos aquí. No es por qué llegaron los otros, es por qué llegamos aquí, con qué sed, con qué hambre llegamos aquí, que eso es importante. Entonces uno se va dando cuenta que todo parece que fuera mágico, pero realmente no. Son simplemente colocar las acciones en funcionamiento, en funcionamiento, en funcionamiento. Entonces, obviamente ya hoy no soy solo. No, hoy hay muchas horas de apalancamiento, muchas habilidades, muchos sueños, mucho entusiasmo, mucha disposición. Entonces, eso es muy satisfactorio. ¿Qué le queda a uno? Nada más que estar en una actitud eternamente agradecida, ¿no? Como actitud de agradecimiento. Entonces uno dice, claro, hay un principio que dice que hay que dar para recibir. Entonces uno da de lo que recibe. ¿Por qué? Porque de eso se trata un principio infalible de riqueza, ¿no? Dar para recibir. Entonces lo que hacemos es contribuir a que muchas personas que están de pronto con la incertidumbre, que eso será que sí, será que no, y no sé qué, y por aquí y por allá, digan, ¿será que eso es para mí? ¿Será que eso no es para mí? Bueno, primero es importante entender, volvemos al mismo ejercicio del patrón, y es que si nosotros seguimos el mismo patrón que sigue la riqueza, totalmente, con toda certeza, alcanzamos la riqueza. No alcanzamos la riqueza porque no es un misterio, no es una cosa rarísima. Hay un libro que es clave, que se llama La ciencia de hacerse rico, y es simplemente pensar de cierto modo, actuar de cierto modo, ¿no? Hay un libro maravilloso que se llama El cuadrante del flujo del dinero, o más bien Padre Rico, Padre Pobre, que ubica rápidamente ubica al ser humano y dice, mire, si usted es una persona que todo su anhelo se centra en una carrera para de alguna manera obtener un gran empleo, entonces eso que es lo máximo para usted, déjeme decirle que está
totalmente a años luz de distancia con relación a la riqueza. Entonces, cuando uno ve todo esto y lo comprende, ahí es cuando uno se sabe que tiene que soltar. ¿Qué hay que soltar? Las viejas costumbres improductivas. Tiene que aprender a soltar esa forma de ser que es totalmente improductiva. Pues de hecho, todo está sobre la mesa. Es decir, si uno se encuentra en una situación de lastre, de enfermedad, de dificultad, de escasez, de lo que sea, ¿qué le está diciendo la lógica? Cambie todo eso, o sea, bote todo eso que tiene en la cabeza, todo eso que tiene en el corazón, y con toda certeza va a tener otro resultado. Va a tener otro resultado, va a tener otro resultado. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las personas? Que se niegan, se resisten a soltar las cosas viejas, las cosas improductivas, las cosas que no, porque una de las cosas que le ocurre al ser humano con mucha frecuencia es que tiende a rechazar aquello que desconoce, o sea, la ignorancia se resiste a irse del coco, y uno tiene que simple y llanamente adaptarse a una manera de pensar, adaptarse a algo que verdaderamente es útil para uno, porque uno dice, bueno, si yo soy una persona amargada, una persona negativa, una persona que está viendo tragedia por todo lado, pues no voy a ningún lado, antes me lo va a tirar la vida, mucha gente que de pronto se tropiece conmigo en el camino. Entonces yo no debo ser así porque eso no es productivo. No es productivo. Entonces digo, listo, ya, Fran, el viejo Willy, como me dicen, ya no existe, existe el nuevo, y el nuevo viene 2.0, funcionando en nueva economía, funcionando en nuevo modelo empresarial, funcionando como principios empresariales, siguiendo un patrón de riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente se ve el cambio. Automáticamente se ve el cambio. ¿Por qué? Porque todo es cuestión de decisión, de determinación, y entonces a veces nos cuesta movernos. Por eso no tiene sentido que usted intente incursionar en el network y seguir siendo el mismo individuo que era antes de. No tiene sentido, o sea, no tiene ninguna lógica y no va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque la lógica le está diciendo que no se está moviendo en consecuencia, que no está actuando en consecuencia, que no está pensando en consecuencia. Y eso es sumamente importante, porque uno dice, claro, debo de ser totalmente distinto y entender cuáles son los patrones que rigen mi existencia, es decir, eso se llama la condición humana, ¿no? La condición humana. Hace un rato decía, hay personas que van huyendo porque de momento se encuentran que su vida es desordenada, y se van a un país lejano y se encuentran con gente desordenada, como si el desorden los estuviese esperando. Entonces esa persona dice tan raro, pero la persona no dice tan raro, sino que dice, esta es mi realidad. La persona no se le ocurre cambiar, porque para ese cambio no hay necesidad de largarse a otro lado, sino cambiar su punto vibratorio, hacer que esa oscilación que rige el universo esté a favor. Porque donde unos pierden, otros ganan. Donde unos pierden, otros ganan. Cuando nosotros empezamos a analizar todo este tema de la riqueza, pero obviamente uno tiene muchas experiencias directas y entiende muchas cosas, desde luego. Y hay mucha gente que a veces no sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene porque es como si el designio de la vida o el destino o el universo les jugara una mala pasada. De verdad, les jugaron una mala pasada porque hay gente que no se da cuenta cuando la está pasando bien. Es decir, hay gente que no se da cuenta cuando está sana. Hay gente que no se da cuenta cuando está joven. Hay gente que no se da cuenta cuando tiene un gran potencial. Hay gente que no se da cuenta de eso teniéndolo ahora. Entonces la persona, ¿cuándo se va a dar cuenta? Cuando ya no tiene ese potencial, cuando ya no tiene esa juventud, cuando ya no tiene esa salud, cuando ya no tiene ese ahora. Es bien complejo. Entonces uno dice, todo eso requiere de atención. Todo eso requiere de atención, porque eso es importante. Eso es importante. La persona que sabe que tiene en este momento no entra en la procrastinación, porque esa es una trampa. O sea, la procrastinación es un juego perverso de la inmunda. O sea, la procrastinación lleva a un ser humano a la ruina. O sea, la procrastinación lleva a un ser humano a eso, a escaparse. Cuando ustedes ven gente que no, es que me voy
otro país, que no sé qué. Hay gente que siempre en toda su vida procrastinó y entonces está esperando que otro le resuelva el problema y está echándole la culpa a todo el mundo. Y ocurre que no hay tal. Son cosas que están ahí como costra en el alma, como costra en la emoción. Y uno tiene que soltar todo eso porque eso es basura. Eso hace que hieda la actitud de esa persona. De manera que todo eso tiene que ver con el ejercicio del patrón de la felicidad. Y entonces cuando aparece todo este tema, entonces decimos, claro, hay que ser emprendedores altamente competitivos. ¿Por qué? Porque es ahí donde está, donde reside la pasión favorable para un ser humano, el emprendimiento. Entonces, porque cuando uno mira, por ejemplo, los ejercicios académicos y los primeros 5 días, yo pienso que uno demora feliz así levitando 5 días en un empleo, porque después uno ya ve que eso es muy aburrido, muy monótono, porque uno sabe que no va para ningún lado. Entonces, después de eso, se acaba la felicidad. Entonces uno dice, una felicidad que sea constante, que dure, que perdure. ¿Dónde la ejerzo? En el emprendimiento. ¿Verdad? En el emprendimiento, entonces el primer emprendimiento que a uno se le ocurre es emprendimientos en el lado izquierdo, según el cuadrante, en el lado izquierdo donde uno se esfuerza y uno trabaja horas extras y hace mayor esfuerzo y tal, y uno se siente muy bien, pero uno se va cansando. Uno se va cansando porque también, digamos que la felicidad del emprendimiento en el viejo modelo económico dura un poquito más que la felicidad del empleo. La felicidad del empleo es efímera. Cuando uno tiene su propio negocio, donde uno solo es el que abre y el que cierra y el que hace todo, entonces ese dura un poquito más. Pero al final, cuando uno empieza a ver la competencia, cuando uno empieza a ver que lo roban, cuando uno empieza a ver que los clientes lo insultan, entonces ahí uno como que va menguando la felicidad y entonces uno ya quiere hacer otra cosa. Mucha gente se devuelve al empleo porque para ese entonces ya está sobregirada, pero no se le ocurre decir, ¿habrá algo inteligente para hacer? Sí, lo inteligente para hacer se llama network marketing, porque la riqueza no tiene que ver ni con la inteligencia suya, ni con las habilidades suyas, ni con su deseo, sino simplemente que usted esté en el lugar que corresponde a ese patrón de riqueza. Punto. A ese patrón de riqueza. Eso es más simple, o sea, todavía es mucho más simple, porque es estar en el patrón de riqueza. Recuerden, la riqueza sigue un patrón. La riqueza sigue un patrón. Haga de cuenta que usted está en un lugar donde hay una calle larga, y entonces empieza de alguna manera a repartir, qué sé yo, volantes o a repartir dinero, pero usted está detrás de donde va la caravana haciendo esa repartición. O sea, no hay ninguna posibilidad de que usted le vaya a tocar nada porque usted está atrás. O sea, usted tiene que hacerse adelante. O sea, tiene que hacerse adelante, es decir, ponerse en perspectiva. Y la forma que uno entiende dentro de la lógica, ponerse en perspectiva de abundancia es en el network marketing. No hay otro lado. Usted puede decir, eso suena muy determinante, muy fanático. No, es producto de hacer los ejercicios, de encontrarse uno en los estadios como el empleo o el autoempleo y saber uno cómo es la vida allí y de momento decir, hagamos network, ¿no? Desafiémonos a tomar en serio la vida, ¿no? Desafiémonos a tomar en serio este asunto de la riqueza, desafiémonos a tomar en serio este asunto de seguir los principios básicos del network marketing, que son tener un sueño claro, ¿no? O sea, tener un porqué, siempre ser producto del producto, eso es súper importante, siempre tener la disposición de ver a alguien a quien compartirle eso que tenemos, ¿no? Y tener siempre esa disposición de estar 24 horas al día atento, no momentos, no, 24 horas al día inmerso, porque eso es clara muestra de que usted es feliz. Obviamente otras personas le van a decir, ya ya está bueno, pero cuando usted es absorbido 24 horas en su propio sueño, dígame si no estamos hablando de una persona feliz. Estamos hablando desde luego de una persona feliz, porque si usted no es feliz, usted no le dedica ni siquiera un cuarto de hora.
porque usted dice, no voy a hacer eso porque eso no me llena, no me apasiona, no me mueve y tal. Pero cuando eso le absorbe 24, entonces estamos hablando de una persona feliz, o sea, ese es un resultado. Ese es un resultado. ¿Por qué? Porque usted está en una pasión constante. ¿Por qué? Porque usted como vio esperanza, sintió, entonces usted lo que hace es repartir esperanza a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque así es. Entonces usted se va a encontrar con muchos obstáculos, pero usted no le va a prestar atención a los obstáculos, porque usted va a encontrar, porque usted lo primero que dice, si yo me apasioné con esto, tengo la certeza de que hay más gente esperando esa pasión o ese momento, y eso voy por esas personas, no por las que me dicen que no, que pueden ser familiares, amigos, vecinos, lo que sea. No, voy es por esas personas que en algún lugar me están esperando porque se van a contagiar de mi pasión. Entonces ya somos más locos apasionados y estamos compartiendo, como yo llamo siempre, pegándole la lleva de la felicidad a mucha gente en muchos lugares. Entonces uno empieza a darse cuenta que evidentemente hay que seguir unos lineamientos, porque uno hace eso, uno hace eso, uno hace eso, y entonces sobre eso va generando la duplicación. La gente, cuando se apasiona, empieza a hacer exactamente lo mismo. Empieza a hacer lo mismo, empieza a hablar, ¿no? Apasionadamente, y hablar, y entonces las personas van haciendo, y no importa que no, que es que ya estuve, no importa cuando llega un apasionado, no importa que la gente vuelve y como que es una llama que vuelve y se enciende. ¿Por qué? Porque la actitud es diferente. La actitud es diferente, la actitud es diferente. A veces cuando uno entra en fases negativas, que obviamente una persona con un sueño jamás debe entrar a una fase negativa. O sea, jamás debe haber intermitencia en un proceso de éxito. Pero hay mucha gente que no, que ya que está así en una fase negativa. Entonces, claro, empieza a ver todo oscuro. A plena luz empieza a ver todo oscuro porque entra en una fase negativa. Entonces, a veces uno puede encontrarse con muchas personas así, pero todo eso, de hecho, tiene que darse porque uno tiene que darse cuenta de que está hecho. Mire, cuando las cosas tienen sentido, cuando las cosas valen el esfuerzo, aparentemente se ponen difíciles. Pero digo yo, nunca difíciles, sino que se ponen desafiantes, más bien desafiantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del éxito, ojo, cuando hablamos del éxito, en el éxito no se admite la inocencia, no se admite la ingenuidad, no se admite, digamos, estas cosas que porque no, es un proceso donde cuando en la medida que uno va creciendo, uno va comprendiendo muchísimas cosas, porque el éxito, como es la acción progresiva de un sueño, el éxito son muchas cosas, donde digamos, inclusive el dinero pasa a un segundo plano, porque es la satisfacción de poder ser capaz, es la satisfacción de poder hacer algo, es la satisfacción de mirar hacia atrás y decir, empezamos de cero y hoy somos una multitud y vamos con mayor energía, mayor credibilidad, mayor confianza que ayer, ¿no? Y obviamente todas las cosas que aparentemente son negativas no son relevantes porque el sueño es personal. El objetivo es personal. Y todo eso es importante porque nos va ayudando, desde luego, a entender, ¿no? A entender dónde está la fábrica de la felicidad. Está dentro de nosotros, no está afuera, está dentro de nosotros. Y tenemos que aprender a producirla y a expresarla y empezar, y desde luego hacerlo así porque no hay otra, porque que uno esté, digamos, eternizado, ¿no? En este mundo o esperando alguna cosa que quizás no llegue. No, hay que hacerla es ahora, y eso tiene que ver eso con la actitud, porque el patrón de la felicidad sigue un patrón, la felicidad sigue un patrón, sigue un patrón, sigue un patrón, sigue un patrón, y donde hay felicidad se siente, se nota, se ve, que eso es muy importante, ¿no? Porque realmente el fruto de la vida son dos cosas prácticas: el tiempo y la atención. Para darle valor a las cosas se requiere tiempo. O sea, un ser humano necesita tiempo y atención. O sea, a veces no somos atentos, estamos desentendidos. Entonces, si estamos desentendidos, no nos damos cuenta qué está pasando hoy en nuestra vida, ¿no?
¿no? Porque cada que uno tiene la posibilidad de respirar, dice, estoy bien, ¿no? Que uno siente que no le duele nada, está bien. Y eso es un motivo de gratitud, de acción de gracias. ¿Por qué? Porque estar bien. Ustedes se imaginan mucha gente que cuánto daría por estar bien. Y uno dice, pero yo estoy bien, pero estoy bien y estoy triste. O sea, estoy bien y estoy desparchado. Estoy bien y como desprogramado. Estoy bien y no estoy enfocado en nada. Entonces, eso es una contradicción que generalmente va a ser causal del no bienestar, del no estar bien. Y ocurre que estar bien requiere conciencia. Entonces, el tiempo es fundamental, estar atento, o sea, la atención es fundamental. ¿Por qué? Porque es a partir de ahí que usted le da valor a las cosas, es decir, se da valor a sí mismo, le da valor a las personas que tiene al lado, le da valor a la vida. ¿Por qué? Porque hablar de riqueza es aquella persona que da valor a las cosas, ¿no? Que valoriza las cosas, que pondera una amistad, que pondera un socio, que pondera una compañía, que pondera un producto, que pondera una oportunidad. ¿Por qué? Porque anda en otra película. O sea, anda en otra película. Yo sé que hay gente que anda con esa cabeza llena de caca, pero yo no soy esa gente, no soy esa gente que está viendo inmunda o desorden o nada. ¿Por qué? Porque entiendo muchas cositas, porque de alguna manera, claro, yo le digo, bueno, yo le dedico tiempo a leer, ¿no? Le dedico tiempo a leer y procuro leer atentamente, porque yo le doy mucha gratitud a los libros. Por ejemplo, yo a los libros, este libro que dice Cómo ganar amigos, cuando uno lee el prólogo de este libro, dice que este libro surgió por una necesidad, porque había mucha gente con muchas capacidades, como y muchas profesiones, tal, había ingenieros, médicos, abogados y todas esas cosas, y decía, pero eso no es nada, si una persona no aprende a llevársela bien con la gente, ¿no? Entonces uno dice, mire que son cosas bonitas. Entonces uno dice el tiempo que esta persona dedicó para compartir su conocimiento, su investigación, y entonces uno tiene eso como una herramienta. Entonces uno dice, eso es motivo de dar gracias, porque nosotros sin esta información, o al menos yo sin esta información, podría ser muy tosco, ¿no? Podría malograrme, podría desaprovecharme, porque yo digo, no, eso de la gente no es importante, hablar con la gente no es importante, y querer a la gente no es importante, y escuchar a la gente no es importante. Pero este libro me dice, mire que es muy importante cuando uno escucha a la gente y cuando uno ve a la gente, y sobre todo que estamos en un negocio que tiene que ver con las personas. Entonces uno dice, no, yo tengo que aprender a querer a las personas no me han hecho ningún mal, no me han, y tampoco sentirme amenazado por la gente o que le tenga miedo a la gente, porque hay gente que le tiene miedo a la gente, no le tiene miedo a la gente porque ha escuchado que dice la gente es muy mala, y ocurre que no. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el mal sigue un patrón. El mal sigue un patrón. Cuando hay gente desconfiada, hay ese patrón de desconfianza que le va siguiendo, y esa persona por donde entra la cabeza le siente que le tumba. ¿Por qué? Porque hay un patrón. O sea, hay un patrón. Digamos, esta es una especie de patrones, ¿no? De patrones. Como hay patrones mentales, entonces hay patrones para todo. Entonces uno dice, ¿cuáles serán mis patrones? ¿No? ¿Cuáles serán mis patrones? Y esos patrones tienen mucho que ver con todo lo que nosotros hacemos, porque en cierta manera, a veces no seguimos patrones, pero los patrones nos siguen. Entonces lo importante es saber claramente cuál es el patrón, en este caso, digamos, de la felicidad, el patrón de la felicidad. Entonces seguir el patrón de la felicidad, no atrás, sino adelante. ¿Verdad? Es como, vuelvo y digo, es como si hay una calle en un desierto larguísima, y hay como es un desierto, hay mucha gente sedienta, y va un coche repartiendo agua, pero uno va atrás. No hay posibilidad de que le llegue agua porque uno va atrás, tiene que hacerse en perspectiva, ¿no? En la ruta de donde va ese grifo repartiendo agua. Y entonces ahí es cuando uno dice, yo tengo que dejar de ser necio conmigo mismo y no jugar a la contraria. Tengo que ponerme del lado de la felicidad, no del lado del capricho, porque el capricho también sigue un patrón. Y nosotros en la vida entramos a actuar caprichosamente, como si por el capricho nos fueran a pagar.
Y la gente cuando entra en el asunto este del capricho se hiere demasiado, porque es llevar la contraria. Llevar la contraria. Ustedes pueden ver 3 personas en el mismo lugar y hay una persona que es favorecida, pero en esa misma oportunidad, la oportunidad está para que las 3 personas sean favorecidas. Entonces hay una persona que toma esa oportunidad y desde luego la multiplica. Esa persona que la multiplica termina siendo afrenta para el resto, porque el resto se va a sentir ofendido porque esa persona tomó la oportunidad y la multiplicó. Los otros van a decir, no, pero es que porque tiene más suerte, pero ocurre que es la oportunidad para todos. Pero entonces, como los otros, lo que había realmente era el jueguito este de la contrariedad, que también es como una especie, podría decir yo, de principio, es una oscilación, una oscilación, una oscilación, una oscilación. La contrariedad. Entonces yo digo, aquí hay que ser contrarios a la inmunda, hay que ser contrarios a todo lo que esclaviza, hay que ser contrarios a todo lo que lleva a una persona cautiva, hay que ser contrarios a aquellas cosas que no nos muestran nuestra buena persona, aquello que nos afea nuestras actitudes, a eso hay que ser contrarios, ¿no? Entonces cuando nos damos cuenta y nos sacudimos de eso, entonces nos damos cuenta que nos encontramos muy poquitos que le llevamos la contrariedad a la inmunda, porque el resto le lleva la contrariedad a la riqueza. Y realmente, cuando una persona ve una oportunidad o escucha una oportunidad, la persona elige en su mente, determina en su mente bajo una contrariedad, que es lo que generalmente se da cuando se da, por ejemplo, la presentación de una oportunidad como esta, en la cual la persona dice, déjame pensarlo. ¿Qué está haciendo? Está dando pie a la contrariedad, pero a la contrariedad favorable a la inmunda. Porque déjame pensarlo. Y uno dice, ¿cómo voy a pensar yo una cosa de la cual no sé? ¿Con qué criterio puedo yo pensar en algo que no sé? No, simplemente acciono. ¿Por qué? Porque es lo más correcto, es lo más lógico, es que accione. Pero no, yo voy a pensarlo. Y como voy a pensarlo, entonces voy a preguntarle a 50 personas que no tienen ni idea. Y entonces, claro, yo voy a convencerme mediante estas 50 personas de que eso no es para mí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo a la contraria. Me pongo a discutir cosas de las cuales no tengo ni la más remota idea, porque simplemente yo quiero llevar a la contraria, ¿no? Que ocurre en los largos procesos de la vida, donde uno se pone a jugar, a llevar la contraria, y uno dice, ¿cómo lo va a llevar yo la contraria a la vida? ¿Cómo lo va a llevar yo la contraria a la vida si la vida no le importa mi opinión? La vida espera de mí ¿qué? El resultado. Entonces, ya es el resultado. Por eso en la medida que uno va formándose de manera adecuada, entonces uno deja de un lado las titulaciones, porque no sirve de nada ostentar cosas que lo que están mostrando es nuestra incompetitividad. Pues obviamente nos va a dejar muy mal parados como seres humanos, porque finalmente la vida, y de hecho los amigos, esperan de nosotros resultados, ¿a poco no? La familia espera de nosotros resultados, ¿a poco no? El deseo, el anhelo de un padre es que sus hijos sean altamente productivos, o sea, que se destaquen en la vida. La misma vida espera que nosotros como nacidos, como paridos de la naturaleza, seamos productivos, seamos fructíferos. Entonces, cuando uno no hace eso, es como si uno defraudara a la misma naturaleza, o sea, como uno se defraudara a sí mismo. Entonces uno dice, tengo que pensar, tengo que tener tiempo y atención. Entonces todo esto nos va ayudando a entender, a comprender de que la felicidad no es esquiva, de que no hay felicidad completa. Esa es una cosa que dice la gente que nunca se ha sentado a pensar, ¿no? La felicidad es completa y sostenible, ¿no? Porque tenemos que hacer cosas que sean sostenibles, que duren en el tiempo, y tenemos que cerciorarnos de que haya cosas que donde valga el esfuerzo, porque reitero, hay mucha gente desgastándose en cosas que no tienen futuro. O sea, que su final es frustración, pues hay mucha gente amargada después de
vida laboral, vemos gente demandando y haciendo cosas, y uno dice, pero ¿quién los mandó? ¿Quién los mandó? ¿Quién los mandó a despilfarrar el tiempo? A despilfarrar el tiempo. Entonces tenemos que aprender muchas cositas como eso, seguir patrones que nos conduzcan a algo significativo. No los patrones de la inmunda, ni patrones de la escasez, ni patrones de la enfermedad, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente empezamos a irlos como visualizando. Tengamos en cuenta que si nosotros tenemos, por ejemplo, la forma de seguir un patrón es muy simple, y eso se le enseña, digamos, a los niños de una manera muy didáctica. Si nosotros tenemos un coco y una manzana, y después un coco y una manzana, después ¿qué sigue? Un coco y una manzana. Entonces decimos, ¿cuál es el patrón? Un coco y una manzana. Porque si vemos un coco y una manzana, y después vemos una piedra y una rana, entonces se rompe el patrón. Entonces decimos, ahí ya como que me confundí. Entonces, si entendemos que es un coco y una manzana, el resultado es predecible. ¿Por qué? Porque va a haber un coco y una manzana. Entonces decimos, si yo sigo haciendo lo que hago, entonces ¿cuál va a ser la resultante? Ahí aparece, porque de acuerdo a lo que yo esté haciendo hoy, entonces esa es la resultante. Entonces ahí es cuando digo, claro, yo tengo que darme cuenta dónde estoy parado, ¿no? Debo darme cuenta dónde estoy parado. Entonces, si yo no entiendo muy bien esa parte, entonces yo, por ejemplo, me pongo una cita, digamos, con mi patrocinador y le digo, venga, ¿usted me puede ayudar a indicarme dónde estoy yo parado, económicamente hablando? Entonces, el patrocinador le va a decir, mire, hay 4 estadios donde uno se puede ubicar, donde toda la gente, sin preguntar, aparece. Y es el cuadrante del empleo, el cuadrante del autoempleo, el cuadrante de un dueño de negocio inteligente, obviamente, y el cuadrante de un inversionista. Entonces, de acuerdo a ese cuadrante donde una persona está ubicada, entonces se ve su futuro próximo, su futuro inmediato, su futuro próximo, es de acuerdo a donde esté parado. Entonces, yo necesito saber eso urgentemente. ¿Por qué? Para saber a dónde coloco mi empeño, a dónde le coloco mayor fuerza, a dónde le coloco mayor atención, a dónde le coloco mayor disposición. Por eso yo digo, mire, yo no tengo problema pues con el tiempo, porque a raíz de todo este asunto dije, pues obviamente si esto me está diciendo que todo lo que estaba haciendo estaba mal, pues listo, no hay problema, no me pongo a llorar, no me voy contra las paredes, simplemente digo, listo, cambio de tercio, y entonces si esto es lo que hay que hacer, entonces voy a hacerlo bien y con todo el tiempo. No es que voy a decir, no, es que voy a hacerlo por si acá y tal, no, es todo el tiempo inmerso en un sueño. ¿Por qué? Porque yo puedo decirles con toda la certeza de que desde el primer momento hasta hoy no me he puesto a llorar, ni a patalear, ni a decir, ¿será que sí? ¿Será que tal? Nada de esas cosas. O sea, yo estoy hablando de todo este tiempo de una constante felicidad, una constante entusiasmo. ¿Por qué? Porque es una sensación. Reitero, mire, como cuando nosotros hablamos de felicidad o hablamos de riqueza, lo que sea, todo es de adentro hacia afuera. Recuerden que el principio dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que hay dentro de nosotros hablamos, ¿no? Entonces, yo digo, todo esto ha sido genial, porque es ver un mañana que aún no ha llegado, pero verlo favorable para mucha gente. Entonces es muy satisfactorio saber y tener la sensación de que las cosas van bien y que han ido bien y vendrán con la certeza, inclusive que se dice que viene mucho más, ¿no? Viene mucho más, y eso es muy importante. Entonces, hablamos de cosas que nos ayudan, desde luego. Entonces, decimos, ¿por qué no enfocarse como corresponde? ¿No? ¿Por qué no determinarse como corresponde? Porque las únicas personas, o sea, la única persona que puede dar testimonio de sí mismo es usted. O sea, es usted. Porque a veces la gente dice, venga, y yo quiero escuchar la historia de allí, la historia de allá y tal, eso es que... No, pues digamos que eso ayuda un poquito, pero no es suficiente. De hecho, he escuchado de personas que en una ocasión había una persona muy entusiasmada porque esa persona fue a una convención. Y en esa convención la persona escuchó que Leao Sun Sen, mi socio, había sido
delegado pues por las Naciones Unidas y toda esa cosa, y galardonado por el servicio a la humanidad y toda la cosa, y las bondades del Ganoderma y toda esa cosa. Entonces la persona dijo, con toda esa información, yo llegué a la casa y entonces me metí a internet y era verdad. Y entonces por eso firmé, y firmé, pero que a los 15 días se rajó, o sea, nunca más la volví a ver. Entonces uno dice, a veces seguir las historias es bueno, pero no, lo importante es la de uno, y no especulando, sino de uno, ¿cómo dice? Cuerpo presente. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, saber uno por qué llega es siempre lo importante, y eso hace parte de la historia. Cada que piense o así, dése cuenta por qué empieza, ¿no? ¿Por qué tomó la decisión? ¿Qué le llevó a tomar una decisión? Eso es supremamente importante, porque a partir de ahí, en ese momento hubo un compromiso en el cual yo siento que no puedo fallar, que no debo fallar. ¿Por qué? Porque eso diría cosas, digamos, incoherentes sobre mí. Entonces, no, la idea es que entonces, yo entiendo que lo que yo hago obedece a una razón, o sea, a un porqué. Lo que yo hago obedece a un porqué. Por esa razón no me cansa, este tema no me cansa, no me aburre, no me desespera, no me aflige, ¿no? Y es precisamente por eso. Yo sé que hay gente que se desemociona muy rápido, pero muy rápido. Hay gente que como que no le encuentra sentido, pero yo sí le encuentro sentido, y eso es lo que importa, eso es lo que vale. Y entonces por eso digo desde luego siempre que hay una razón por la cual la felicidad sigue un patrón. La felicidad sigue un patrón, y obviamente la felicidad la ponemos a prueba. Lo que hagamos lo ponemos a prueba, y depende, y eso dice mucho de qué tiempo le dedica usted a su sueño. Esa es parte importante, porque en la medida que usted le dedique la mayor parte del tiempo, ¿no? De hecho yo le dedico la totalidad, para no irme por las ramas, la totalidad, porque hay una canción que dice: el tiempo que te quede libre es posible, dedícalo a mí. Entonces yo digo, yo tengo un sueño, ¿no? y algo que le da sentido, o sea, como norte, ¿no? Como norte. Entonces yo digo, esto me parece bacanísimo, me parece chéverísimo. Yo a veces veo gente pataleando y tal, pero yo digo, increíble que no vean lo que yo veo, ¿no? ¿Sí? Y entonces la felicidad no obedece a un formalismo, porque si así fuera, entonces las cosas saldrían cuadriculadas y tal. No, obedece a un sentir. Entonces, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? Si usted se siente bien teniendo un porqué, si usted se siente bien teniendo norte en la vida, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque usted no puede darse palo a sí mismo, a sí misma. Y esa es una de las cosas importantes dentro de entender el patrón que rige, que sigue la felicidad, porque a este mundo, a eso fue que vinimos. Si de pronto no se había enterado, vinimos fue a ser felices, a ser felices. Y la felicidad tiene que ver con la prosperidad, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con que usted pueda hacer una cosa, es decir, que tenga la capacidad de hacer o no hacer una cosa. Eso es libertad, que usted tenga la capacidad de hacer o no hacer. Porque si usted hace las cosas obligado, entonces no está en libertad, y por ende no está en una sensación de felicidad. Y de lo que se trata el network marketing, partiendo del ejercicio de la libre empresa, y por eso es que nosotros inclusive políticamente nos esforzamos por mantener un ambiente democrático, un ambiente donde se preserve la libre empresa, porque una persona cuando se forma no está esperando nada de los políticos ni nada de los gobiernos, sino que se respete un marco democrático, porque es a partir de ese marco democrático que los ciudadanos tienen la posibilidad de ser hombres libres, dignos, ¿no? Y que puedan llevar su productividad al máximo nivel, al más alto nivel, porque esa es la parte importante. Entonces, ya que uno dice, bueno, simplemente necesitamos es pista, que haya pista para hacer cosas, y que no esté la amenaza de que la propiedad privada se va a expropiar, porque esa parte no va
va, en una mente sensata no va. Entonces lo importante siempre es entender que hay un patrón que rige todas las cosas. Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Eso es supremamente importante. De manera que ahí estamos siempre en el enfoque de la productividad. Adelante.